hijos de puta. Soy el tío Coris. Y estoy aquí para contarles una vieja leyenda pagana. Llamada la leyenda del árbol maldito de Fime. La verdad es que yo no estudié en Fime. Pero eso se debe a que soy un pirata. Aún así sé que esta historia les fascinará. Y la leyenda dice así. Hace muchos años, cuando nuestros fundadores habían escogido el terreno en donde sería nuestra gran casa Fime, mandaron a cortar todos los árboles del terreno, limpiaron muy bien el terreno y pusieron lo que fue la primera piedra. Los trabajos de construcción no se hicieron esperar. A la semana los albañiles se percataron de que una rama de 1 metro había crecido en una parte del terreno. Todos se quedaron muy confusos pues habían limpiado minuciosamente el terreno, entonces cortaron el pequeño arbolito. A la mañana siguiente los albañiles volvieron a ver el mismo arbolito que habían tirado, pero ahora medía 50 metros, pensaron que tal vez era un bambú, por lo que excavaron y sacaron las raíces. Al día siguiente los mismos albañiles se asombraron al ver el mismo arbolito, pero que ahora medía 2 metros, varios albañiles declararon ser Pegasos ese día. Por el susto, todos muy asustados llamaron a los de la Facultad de Agronomía para que resolvieran dicho problema. Los agromis, los de la Facultad de Agronomía, llegaron y al escuchar lo que había pasado, se burlaron y acusaron a los albañiles de que por ochos. Los agromis entonces vertieron ácido sobre el arbolito y regresarían al día siguiente. Todos los agromis se quedaron boquiabiertos pues el arbolito había aumentado 20 centímetros de espesor y había crecido un poco más. Los agromis en tiempos pasados habían combatido con plagas, hiedras venenosas, plantas carnívoras y no un simple arbolito les iba a quitar su reputación, entonces decidieron traer unas termitas del Amazonas para que devoraran el árbol y problema resuelto. Ocurrió que cuando pusieron las termitas no se comieron el árbol. Al contrario, las termitas protegieron el árbol y comenzó la batalla entre los agromis y el árbol maldito de Fime. Muchos fueron los intentos por destruir al árbol, lo orinaron, le pegaron chicle, lo quemaron, le pintaron alrededor una línea roja y un signo de se permite fumar, lo llenaron de espuma, le tiraron agua del pantano, pero todo era inútil, crecía y se curaba, hasta las motosierras se descomponían por la savia ácida del árbol y cuando quisieron arrancarlo con una grúa era demasiado tarde. Las obras de construcción habían terminado, pero los agromis no habían resuelto el problema, y las clases no se podían detener. Las clases comenzaron en nuestra gran casa Fime, todos estaban muy felices de pertenecer a la facultad, pero ninguno conocía del peligro que significaba el árbol. En aquel tiempo la sociedad fimeña no estaba dividida ni en grupos, ni en clases, los de americano iban a las pedas de los de ajedrez. Y todos se llevaban muy bien. Aconteció que un día mientras los camaradas estaban con la raza, decidieron sentarse debajo de la sombra del árbol maldito. Camarada 1. Ey wey, en esta facu no hay viejas, y ando urgido y... Camarada 2. Creo que existe un lugar donde hay chavas urgidas, se llama trabajo social, les dicen las abejitas. Camarada 1. Ah, qué bien, oye, ¿qué es eso que está por el tronco del árbol? El camarada 1 se acerca al árbol y sacude algo en la tierra, al parecer una carta. Camarada 2. Güey, deja de estar jugando con la tierra, ya no somos prepos. Camarada 1. Mira güey, todavía hay más de estas cartas. El camarada 1 comienza desesperadamente a excavar con las manos, eran muchas cartas, están con madre güey, vamos a jugar. Ese día los camaradas jugaron todo el día, no entraron a sus clases y se llevaron las cartas. Al día siguiente ocurrió que otros camaradas se sentaron debajo del mismo árbol y se repitió el mismo acto. Poco a poco el árbol iba esclavizando a los fimeños y no solo eso, sino que el árbol hacía que sus víctimas usaran ropas oscuras con algún demonio o calaca como estandarte, escucharan música rock, metal, dark metal, punk metal y todo lo que termine en metal. Es por esto que la mayoría son un poco violentísimos. El director en aquel tiempo se dio cuenta de que la raza iba y se sentaba a jugar largas horas debajo del árbol maldito. El director entonces fue y le preguntó a los agromis que por qué no habían eliminado el árbol. Los agromis le contaron todo al director y el director les preguntó: ¿y ya trataron de hablar con el árbol? Los agromis se miraron los unos a los otros y esa noche decidieron ir a hablar con el árbol. Agromis. Árbol, venimos porque queremos hacer un trato contigo. En ese momento la corteza del árbol se convirtió en una cara humana, estilo Pocahontas. Árbol maldito. Ah, ¿qué queréis agromis de estiércol? Agromis. Queremos que dejes de crecer y de robar el alma de los fimeños con tus sucias cartas, a cambio de cualquier cosa. Árbol maldito. Puta madre. Nel.
No les devolveré a mis esclavos, pero puedo hacerles una oferta y... Agronis. Ok. Árbol maldito. Cada semestre ustedes me dejarán que me apodere del alma de algunos de primer semestre, y yo a cambio no creceré más y les proporcionaré hojas de papel revolución infinito para los exámenes. Agronis. Está bien. Cuando los Agromis le contaron todo al director no lo pudo creer, entonces tuvieron que mantener en secreto el pacto que habían hecho con el árbol. Varia Raza se preguntaba sobre el origen de dicho árbol y los Agromis respondían que debajo de él pasaba un río subterráneo, cuando en realidad el árbol estaba maldito. Se dice que un día mientras la raza estaba jugando con las cartitas, entiéndase por cartas de Fukio, Chokemon, Magic, mitos y chafayendas, etc., un fimeño se había pinchado el dedo y comenzó a sangrar, entonces se limpió la sangre con la corteza del árbol y al instante se formó una carta con la corteza ensuciada, una carta rara. Pasó también un día, que un camarada de americano se quiso pasar de chistoso, como siempre, fue y le rompió una carta a uno de los esclavos del árbol maldito. Entonces todos los que estaban en ese momento jugando cartitas, se le treparon al de americano, el camarada trató de sacudírselos, pero eran muchos, cuando la cosa parecía que se calmaba, todos se fueron alejando y... ¿Y el camarada de americano? No aparecía por ninguna parte, aunque todos los esclavos del árbol tenían el hocico y las manos sangradas. También se dice que un camarada iba a presentar un examen de series de Fourier y tenía una herida abierta, entonces cuando le pasaron el examen, con las hojas revolución del árbol maldito, el camarada se limpió la sangre con el examen, y por arte de magia, el examen se contestó solo, no lo podía creer, sorprendido se paró y lo entregó, y al final sacó 100. La foto que ven del lado izquierdo fue tomada por un Agromi que combatió contra el árbol maldito hace 50 años en Fime, casualmente un camarada tomó otra foto, la del lado derecho, hace unos días y me sorprendió ver el gran parecido, aunque, nada, solo es una coincidencia. Se cree que el árbol maldito todavía sigue en nuestra facultad y sigue robando el alma de los fimeños. Algunos piensan que el árbol está entre el edificio 2 y 3, pero, por favor, ¿quién va a creer eso? Otros aseguran que está enfrente del edificio 9, jajaj, ese arbolito ni hojas tiene, otros creen que está al lado de los tanques de agua, ese árbol. Puf, debe ser otro. Bueno. Hijos de puta. Espero y les haya gustado la leyenda, cierto o no, eso queda a su consideración. Bueno, culeros. Los dejo que me tengo que ir a ver unas niñas de kinder para hacerme una paja. Recuérdenme, el tío Cory soy, garr.